Ya son las 11:25, las 11:25 y ya lo dijo nuestra canción, la psicóloga más bonita. La tenemos aquí en casa en la Progresiva 103.3 FM, pura buena música, nuestra buena amiga Maite Ramírez, la psicóloga más top de todo Hidalgo. Y estamos abordando este tema súper importante que es la violencia en general y la violencia que a veces causamos en los hombres sin darnos cuenta qué tanto los afectamos y pues que desafortunadamente estamos en una sociedad donde todavía está mal visto que un hombre diga que es violentado. Sí, efectivamente, como le decíamos, pues hay que ir siempre a las raíces, ¿no? Y finalmente, si el hombre, tenemos por ahí estadísticas donde pues el hombre genera, nosotros hablamos de que según la ONU, alrededor del 90% de los actos violentos graves son cometidos por hombres. Entonces, esta es una estadística que nos debe de llevar a una reflexión un poco más profunda. Si ellos están ejerciendo violencia y nosotros sabemos que la violencia es un acto que se aprende, quiere decir que este porcentaje de violencia que ellos están ejerciendo fueron sometidos a esos mismos procesos de violencia ellos antes. Es decir, para ellos ser violentadores, primero fueron violentados. ¿Sí? Entonces, la raíz de generar, si nosotros quisiéramos romper un ciclo de violencia, pues también tendría que ser romper un ciclo de violencia hacia ellos. Ahora, vámonos a otra estadística. Nos dice, eso fue de la ONU. La OMS nos dice que el 78% de las víctimas de homicidios en el mundo son hombres. Es decir, mueren más hombres por situación de violencia. Obviamente no violencia doméstica, sino por situaciones de violencia, por estar involucrados en espacios violentos, ¿no? Ellos están más expuestos a situaciones de violencia, de homicidios, por estar en algún tipo de bandas, ¿no? Están más propensos también a sufrir esta situación de violencia. Entonces, cuando nosotros logramos emociones, muchos de los hombres que generan violencia fue por aprendizaje. Es decir, ellos también sufrieron violencia en algún momento y por eso la reproducen. Violencia, y violencia de cualquier tipo. Violencia estamos hablando, por ejemplo, tú me dices que viene desde la casa. Entonces, por ejemplo, si yo como mamá, un ejemplo, le digo a mi hijo, ay, es que eres una niñita, no debes de chillar. ¿Eso es que violencia psicológica? Es violencia psicológica. Y si lo golpeo, es violencia física. Es violencia física. Ok. Entonces ya todo esto aunado, podemos decir que por eso el hombre es violento, ¿no? Por la cuestión de que, por ejemplo, te hago un ejemplo que yo digo, ay, es que eres una niñita y párate y no llores porque eres una niñita. Eso es, me estoy haciendo violencia en mi niño. O golpearlo, ¿no? Golpearlo por haber hecho un mal, pues no sé, algo mal. Estoy haciendo violencia contra él. Y eso va generando que como él va creciendo con esos rangos, como con esos estatus, pues sabe que cuando él crezca va a ser su... Lo normalizamos, dado que es un acto que y ahí nos vamos a los estilos de crianza, ¿no? Dado que es un acto que yo ya he vivido de manera repetida, es algo que yo considero normal. Eso no quiere decir que sea algo saludable. Y tengo una pregunta, ahorita que hablamos esto de la familia, cuando ellos crecen, probablemente, bueno, ya sé que todo lo venimos forjando desde casa, tal vez ellos se vuelven violentos y llega un punto que lo expresan como odio hacia la mamá. Sí hay situaciones en donde se va generando, mira, las emociones, el odio, el amor, la felicidad, todas estas emociones pues todos las podemos vivir y experimentar, ¿no? Es un tema un poquito más profundo porque la inteligencia emocional nos lleva justo a generar una responsabilidad de lo que yo estoy sintiendo, como a través de ser consciente de lo que yo viví o de lo que yo experimenté y a través de esa conciencia poder cambiar esa emoción. Entonces es un tema un poquito más complejo el tema de las emociones. Sí se puede como entrar en un patrón en donde a veces cuando tengo todas estas limitaciones y genero estas frustraciones por parte de mi madre,
¿no? Pues después lo lógico sería que yo genere una emoción negativa hacia ella. Sin embargo, no es una ley. Eso es lo magnífico y lo mágico del comportamiento humano, que a pesar de que puedes tener patrones, cuando tú entras a un proceso psicológico, rompemos ese patrón. Y no es una regla tallada en oro o en piedra, que si yo viví un acto de violencia, tengo que reproducirlo. Si es algo como muy lógico, es algo como muy habitual, pero no tiene que ser la realidad o no tiene que ser lo que pasa. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas que vienen de ambientes muy adversos y sin embargo tienen esta conciencia, esta responsabilidad y este compromiso para generar ese cambio de patrones y cambiar su situación, de donde estaban a donde están. Yo conozco muchos padres en esta época, sobre todo, que fueron padres que fueron violentados, se dieron cuenta, fueron conscientes de lo que eso les generó en su vida y en su desarrollo personal, y hoy ejercen una paternidad responsable, consciente y diferente a la que tenían. Pero es que, sí, tú lo dices, tenemos esa habilidad de cambiar las cosas, ¿no? El hecho de que tu vida de pequeño no fue como lo que pensabas o lo que esperabas, pero puedes cambiarlo a manera de que tú des lo mejor de ti para las personas que pues procreas y que te rodean. Y fíjate que ahí creo que cabe mucho para poder reforzar este comentario. Hacen un estudio, han hecho muchos estudios en cuanto a lo que es el comportamiento humano, pero hacen un estudio de una persona que era un asesino serial, ¿no? Y entonces era una persona que era muy violenta. La agarra la policía, por así decirlo, y empiezan a investigar, ¿no? Era como, el tema de la investigación era como saber por qué se generaban estos actos de violencia tan crueles, tan rudos, tan fuertes. Y entonces le hacen una serie de entrevistas y pues se dan cuenta que pues sí, su familia sufría violencia, el papá lo había violentado, el papá era alcohólico, les pegaba, los maltrataba, ¿no? Y entonces, pero al hacer la entrevista se dan cuenta que esta misma persona tenía un hermano gemelo. Entonces pues se prenden los foquitos de alerta, ¿no? En este sentido, porque dicen, bueno, pues si esta persona vivió en este ambiente tan adverso, tan difícil, tan complejo, el hermano vivió exactamente lo mismo. Y entonces se dan a la tarea de buscar al hermano, porque tienen miedo de que también esté cometiendo actos de violencia dentro de la sociedad. Ajá. ¿No? Que sería lo lógico. Sí. Pero justo cuando lo encuentran, se dan cuenta que el hermano era completamente diferente. Y justo les hacen la misma pregunta a los dos. ¿Por qué llegaste a este punto? El que estaba preso dice, pues porque yo viví esto, ¿no? Y por eso es que yo decidí pues seguir haciendo lo mismo. Y le preguntan al otro hermano, que pues era un hermano que tenía una familia completamente estable, un buen trabajo, ¿no? Se consideraba en un ambiente pues saludable. Y le preguntan, oye, ¿y por qué viviste esto? Y entonces el hermano también contesta, pues justo porque yo viví esa situación y yo quise hacer algo diferente. ¿Cuál es la diferencia? La conciencia y la elección de que yo puedo hacer, cambiar, elegir y crear lo que yo quiero vivir. Sí, no es necesario que lo tengas que repetir. Como un aprendizaje puede ser, ok, lo viví, lo que te decía yo hace un rato, lo viví, pero hoy que elijo ser, crear y hacer en mi vida hoy. Porque a veces nos quedamos como muy atorados, o la gente se queda muy atorada en cómo viví esto, o viví esto y lo padecí, y entonces nosotros mismos nos hacemos, nos clavamos en el papel. Exactamente. De sufrir, de llorar, de ser la víctima de la situación, ¿no? En lugar de brincar
a la responsabilidad. Ok, esto es algo que estamos viviendo, ¿no? La violencia es algo real, no lo podemos negar, está ahí. Pero ahora, ¿yo qué puedo hacer y ser para generar una diferencia en esto? Sí, para marcar esa diferencia. Y oye,